El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Filosana. Hola, buenos días, bienvenidos hoy nuevamente a Filosana, un espacio promovido por la Vicerrectoría Académica en la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy queremos por un lado conmemorar la fecha, digamos, el día de ayer se conmemoraba la muerte, digamos, de uno de los pensadores que trabajamos mucho en este programa, James Hillman. Un filósofo, psicólogo americano que estudió en Zurich, que digamos fue parte, digamos, fue presidente del Instituto Zurich del Instituto Carl Gustav Jung en Suiza, donde se funda la psicología, que de una u otra manera sigue los principales principios, por decirlo así, de este psicólogo Jung suizo. Y también él estudió filosofía en Italia y fundó el la editorial Spring en Estados Unidos, y también un instituto en Dallas que tenía como fin abordar temas como la psicología, la filosofía, la educación, la política, en fin. A mi manera de ver, un gran pensador contemporáneo, tal vez poco conocido por pocos, y también por muchos, pero que vale la pena explorar. Y también, según Marsilio Ficino, hoy también es el natalicio de Platón, como él mismo lo menciona, el divino Platón. Y hoy vamos a mencionar algo en cierto sentido que tiene que ver con una interpretación, si queremos decir, neoplatónica o platónica de aquello que denominamos la emoción. Si bien muchos de nosotros estamos sujetos a lo que podría ser la emoción, es muy difícil poder catalogarla. ¿Por qué? Digamos que los diferentes estudios que tratan de indagar qué es una emoción, cómo opera, digamos que cuáles son, digamos, sus principales móviles, tienen diferentes vertientes y diferentes enfoques. Está, digamos, por un lado el enfoque psíquico, que es el psicológico, está el orgánico, está el bioquímico, y también, digamos, están algunos que tratan de incluir cómo el ambiente influye en la manera, digamos, en la que nosotros percibimos una emoción. Emoción significa, en el término latino significa aquello que mueve, aquello que lo pone a uno en movimiento, ¿cierto? Y pareciera ser que el sentimiento y la emoción son verdaderamente omnipresentes. Es decir, como que las variables que les acabo de mencionar, tanto lo psíquico, lo orgánico, lo bioquímico, como que no se puede mantener una distinción clara, dado que el ambiente, digamos, también influye. Uno de los problemas, digamos, que ha sido el enfoque de la emoción es a partir de la visión cartesiana del mundo. Descartes fue un filósofo del siglo XVII que planteó de cómo el ser humano, por decirlo así, el que tiene realidad psíquica o el que tiene realidad es el ser humano, y aquello que no es ser humano, él lo llamó como una realidad externa, es algo inerte o que, por decirlo así, es una materia muerta. Y planteó una división que, digamos, sigue en la psicología, sigue en la educación, sigue en la filosofía e inclusive sigue nuestra manera de ver y entender el mundo. Y es aquella división cartesiana entre un sujeto, un yo, no es lo mismo que una personalidad, pero digamos un sujeto, una persona que, digamos, siente el mundo de manera, por decirlo así, activa, y el mundo, digamos, hay de manera externa. Eso ha venido siendo, digamos, bastante cuestionado y digamos que ha pasado por diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, como que nuestra psicología, inclusive nuestros modelos educativos, parten de la idea de que hay un sujeto que es el que percibe la emoción, ¿cierto? Y aquí percibir es un tema bastante complejo.
¿Por qué bastante complejo? Porque la percepción es algo que se ha, digamos, tratado de tematizar, digamos, de una o varias maneras. Nosotros decimos que, claro, percibimos el mundo de manera, por decirlo así, externa, lo que percibimos externamente, que es como el mundo material, el mundo espacio-temporal. Y hay como un sujeto en nosotros que trata, digamos, de captar todo eso, y ese sujeto es el que se supone que es el que contiene la emoción. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una ira, la ira se supone que solo me pasa a mí, ¿cierto? Que se expresa a partir, digamos, de un espacio bioquímico, que hoy podríamos decir que trata de ubicarse mucho en el cerebro, pero también es algo que me ocurre en una interacción social. Por ejemplo, si yo tengo ira por una causa injusta, ¿cierto? Digamos que yo veo algo injusto en la sociedad, pues siento ira, ¿cierto? Entonces hay algo social que también me involucra, digamos, la ira. Pero también la ira, digamos, no solo es algo que yo siento bioquímicamente, sino que también tiene unos efectos en el organismo. Por ejemplo, puede ser que yo cuando siento la ira me da una úlcera, ¿sí? Y también tiene un efecto psíquico, y es como la ira, por ejemplo, hace que yo me sienta de mal genio. Inclusive puede ser que yo descargue esta ira con diferentes personas. Esto de una u otra manera nos plantea cómo la emoción es algo complejo. Una emoción, en cierto sentido, no es un estado mental privado, que es más o menos como la tradición psicológica lo ha venido explicando, por lo menos una tradición. Y es esa tradición que les digo que viene como del espacio cartesiano, en el cual la emoción es asunto mío, privado. Por lo menos los estudios nos demuestran que es difícil, es complejo, tiene muchas variables, ¿sí? Por un lado están, digamos, las relaciones que se tienen. Por otro lado, digamos, se trata de percibir cómo hay efectos causales, pero hay veces no los hay, ¿sí? Hay veces, digamos, por ejemplo, puede venir una imagen, un recuerdo en el cual nada de afuera lo causó, pero la emoción viene con toda su fuerza y con todo, digamos, lo que trae para ella, ¿cierto? Y en ese sentido quiere decir que la emoción refiere a un campo multidimensional. La emoción, digamos, como les venía diciendo, no solo es una cuestión privada. Tiene diferentes, digamos, diferentes campos. No es un conjunto de cualidades estáticas abstraídas del estado, ni una respuesta hipotalámica con intensa descarga automática, ni un patrón de conducta visto en términos puramente objetivos, ni una situación de estímulo particular. Una emoción no es ninguna de estas distinguibles, ni tampoco el conjunto entero de ellas, considerando como todo un meramente aditivo. Diferentes investigadores, teóricos o practicantes con intereses específicos tenderán a seleccionar y enfatizar distintos componentes dentro de este referente total. Un psicólogo introspeccionista hablará principalmente de sensaciones, imágenes y sentimientos. Y un psicoanalista destacará el papel de los procesos insensibles. Un fisiólogo intentará localizar los centros neuronales. Los conductistas tenderán a ignorar todo este tipo de variables intermediadas por razones metodológicas, mientras que los especialistas en dinámicas interpersonales, con sus teorías de campo, pensarán la emoción como una categoría social. Claro, como nos estamos dando cuenta, este texto es de James Hillman, nos plantea eso, ¿no? Cómo la emoción es algo tan complejo en nosotros. El psicólogo, digamos, Carl Gustav Jung, que decía que nuestra manera de ver y percibir el mundo está hecha por un complejo. ¿Qué es un complejo? Un complejo es como una especie de entidad autónoma que funciona en nosotros, que plantea como una visión y percepción del mundo. El ejemplo que usualmente suelo colocar en clase es la famosa película Fragmentado. Obviamente bajando a niveles, cada uno de nosotros entonces en cierto sentido estaría fragmentado, porque una emoción en cierto sentido se puede equiparar a un complejo psicológico. ¿Qué quiere decir un complejo psicológico? Es aquella percepción, es aquella, digamos, manera de enfocar la realidad en la que nos ubica un complejo y en cierto sentido una emoción. Por ejemplo, volviendo a la ira. Cuando una persona, digamos, tiene ira, su entorno cambia, ¿sí? Yo recuerdo que cuando vivía con mis papás, por ejemplo,
cuando mi mamá amanecía de buen genio, digamos como que todo alrededor como que no pasaba, no, digamos como que todo funcionaba de manera, digamos, armónica, ¿sí? Había una muy buena disposición. Pero, por ejemplo, cuando ella estaba de mal genio, por ejemplo, el vaso mal colocado en la cocina era, digamos, motivo de disputa. Así como le pasa a ella, seguramente me pasa a mí cuando también en mi casa yo no encuentro un libro en el lugar que lo dejé o algo así. Porque la ira, por ejemplo, en este caso, también nos convoca a una manera de ver y entender el mundo. Y en ese sentido, por eso es que es tan compleja. Por eso es que, digamos, de una u otra manera, no se puede, digamos, no se puede tipificar en un solo campo, como él mismo nos lo dice. Una persona, digamos, un psicólogo que trata de mirar la introspección o de tratar de mirar la imagen de manera interna, la emoción de manera interna, va a encontrar que la emoción se expresa en sensaciones, imágenes y sentimientos. Es decir, cuando nosotros evaluamos la emoción en nuestra interioridad, vemos cómo esta produce sensaciones, imágenes y sentimientos. Pero digamos que un psicoanalista puede destacar el papel de los procesos insensibles, a su vez el papel de la memoria, a su vez de aquello que nosotros no podemos, digamos, ver, y cómo la emoción de una u otra manera encubre eso que nosotros no podemos ver en nosotros. También un fisiólogo intentará encontrar cómo, por ejemplo, en el cerebro, la ira se produce en ciertos campos neuronales, ¿cierto? También estarán los conductistas que dirán, mira, lo que podemos ver de la emoción es simplemente lo que está externo, lo demás, digamos, es un conjunto de variables que no podemos tamizar, por eso quedémonos únicamente con la conducta que genera la ira. Y digamos que habrán otro tipo de campos y especialidades que dirán, mira, la emoción no es simplemente algo que ocurre internamente, sino es algo que ocurre en un campo social. Y otros van a decir, claro, va a tener, digamos, que ver con el ambiente. En ese sentido, pues claro, la emoción, digamos, como que no se puede decir que sea solo un proceso como tal, sino que es algo que requiere toda una complejidad. Esa complejidad, digamos que James Hillman la va a plantear, digamos, en las famosas 4 causas aristotélicas, que son, por un lado, la causa eficiente, la causa formal, la causa final, que buscan, digamos, como de una u otra manera la emoción tiene este tipo de 4 causas. En cierto sentido podríamos decir, por un lado la emoción sería lo que mueve, por otro lado sería lo que la emoción está hecha, tercer momento sería lo que la emoción da forma y en cuarto momento sería aquello a lo que la emoción tiende o cuál es su finalidad. Entonces, en ese sentido podríamos decir que, claro, la emoción en su primer sentido, que es su causa eficiente, es decir, aquello que la mueve, no se podría limitar únicamente a procesos mentales y fisiológicos, sino que involucran todo un movimiento en el cual el cuerpo, el ser humano, su ambiente y la sociedad, todo en un sentido estaría completamente unido. Es lo que podríamos decir una situación emocional total. Martin Heidegger va a hablar de algo que se llama temple de ánimo. Cómo el temple de ánimo de una u otra manera involucra no solo nuestro sentir, sino a su vez el sentir cómo le presenta a uno el mundo, ¿no? Digamos, él va a decir, el ser ahí, digamos, se le abre el mundo a partir de del templo de ánimo que tiene. Entonces, por ejemplo, volviendo a la ira, o si corremos con la depresión o la tristeza, cuando una persona está triste, el mundo cambia porque de una u otra manera es una situación total de la emoción. En ese sentido, la causa, digamos, eficiente de la emoción es siempre tratar de buscar el sentido más amplio de la emoción en su totalidad. Es decir, cómo el sujeto y el mundo están unidos. Bueno, vamos por ahora con un pequeño corte y ya seguimos en la parte de la emoción y cómo las otras 3 causas de la emoción y su finalidad. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación.
Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. Estás en sintonía de Filosana. Volvemos nuevamente a nuestra temática de hoy, que es la emoción. William Blake tiene un texto muy bonito acerca de las emociones y dice, claro, una emoción no es aquello que uno puede dominar, sino que en cierto sentido uno es poseído por la emoción. Y claro, cuando nos ponemos a mirar, cuando evaluamos nuestros estados de ánimo, sí nos damos cuenta de cómo la emoción de una u otra manera es la que nos prefigura a nosotros y también prefigura el entorno. Por eso es que es un tema tan interesante y tan apasionante, me parece a mí. Digamos que las tradiciones orientales que han sido incorporadas por el pensamiento occidental, tanto en su psicología, en su filosofía, en muchas cosas, buscan siempre tener como una actividad cautelar, podríamos decir, o una situación casi que en la cual la emoción como que no toque la persona, ¿sí? El sujeto. Entonces por eso vemos en meditación que hay gente que dice, si te llega una emoción, no dialogues con ella, como que no la hagas tuya, pero sin embargo, la emoción viene y nos hace, digamos, parte de ella, porque la emoción tiene una finalidad que ya vamos a ver. Estamos mirando cómo la emoción es algo que nos mueve, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la causa eficiente en la cual la emocionalidad viene a nosotros. Por ejemplo, estábamos colocando el ejemplo de la ira o la depresión. A pesar de que la depresión busca no mover, pero cuando la emoción viene, viene como con toda esa parte, ¿no? También viene de lo que la emoción está hecha. Y estábamos diciendo que la emoción viene con un sentido de totalidad. No solo de sentido de totalidad mío, sino de una relación entre, por decirlo así, el yo y el mundo. Este filósofo español, en este momento no recuerdo el nombre preciso, va a mencionar cómo Ortega y Gasset va a decir, soy yo y mis circunstancias. En cierto sentido va a decir, claro, la emoción no es algo que solo te ocurre a ti, sino que es algo que también involucra el mundo. Y en ese sentido, claro, la emoción también busca conmovernos, porque eso significa la palabra literalmente, mover. Por eso cuando una emoción nos mueve, viene con moverse, ¿no? Entonces nos mueve con, nuevamente el ejemplo de la ira. La ira viene y me mueve con ella, con la ira. Por eso la ira, digamos, en este ejemplo de la ira, viene y nos mueve. En ese sentido, estaría la causa en la cual nos mueve, que sería, digamos, la ira en sí misma, pero a su vez estaría, digamos, de lo que está hecha la ira, y aquí, digamos, es como la causa eficiente, y viene lo que le da forma. ¿Qué es lo que le da forma a una emoción? Y aquí viene como una particularidad de este pensador. Y es que lo que le da forma a una emoción no es necesariamente algo que yo elijo que me pasa, sino en cierto sentido es como una forma ya predeterminada en la cual esta emoción se presenta. Como este pensador hace énfasis bastante en el alma entendida como aquella en la cual la emoción, los sentimientos y todo ocurre, ¿sí? Nos va a decir lo siguiente, y es cómo la emoción toma una forma, pero la emoción toma una forma en cierto sentido mítica o imaginativa, que es posible que la podamos, digamos, nosotros entender. Él se distancia de decir la ira es algo tuyo, la ira es algo que pasa solo en el entorno, y él está diciendo más o menos lo siguiente. Él dice que los griegos, o en general las comunidades que han tenido siempre en relevancia los mitos para entender la vida humana, ellos dieron con la clave de la emoción.
porque en cierto sentido la emoción la prefiguraban de manera mítica. Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, entonces uno puede escuchar popularmente que la gente dice es que la persona está enamorada y vive como en las nubes, o la persona está enamorada y siente un flechazo, o la persona está enamorada y de una u otra manera sueña y vive con el otro, ¿sí? Sin saberlo, cuando uno está explicando así el mundo, o sin darse cuenta, uno está hablando como de figuras míticas. Y en este caso uno puede estar hablando del mito, digamos, del amor. Uno puede escuchar en consulta, y uno puede ver en redes sociales, y uno puede escuchar en varias partes cómo, digamos, las personas llegan y dicen, mira, es que cuando yo he estado enamorado ha sido de lo más glorioso que me ha pasado, pero a su vez ha sido lo más terrible que me ha pasado. Y uno llega y dice, claro, mira que es curioso porque Platón, digamos que en el banquete va a decir algo similar y va a decir, mira, es que el amor es el punto intermedio entre los dos. Es el punto intermedio entre, así en términos metafóricos, como lo sublime, digamos, como llegar al cielo, pero a su vez es lo más decadente, ¿no? Él va a utilizar el término penía, la carencia, ¿sí? Aquello de lo que se carece. Y uno va a decir, claro, mira, cuando las personas están enamoradas de una u otra manera, están representando este mito. Están viviendo formalmente, de manera formal, como el enamoramiento es a su vez una causa que los puede, o que nos puede, digamos, elevar, digamos, al recurso, a la creatividad, pero a su vez la emoción es algo que nos mantiene en la carencia, en la penía, en la penuria, ¿sí? Cuando nosotros estamos, digamos, narrando así lo que nos está ocurriendo con este ejemplo, digamos, de enamoramiento, pero podíamos tomar otros, estamos narrando un mito. Y en ese sentido, nuestra emoción no nos pertenece solo a nosotros y al entorno, sino que la emoción en sí misma sería una estructura, por decirlo así, o más que una estructura, sería más bien un patrón simbólico vivo en el cual la emoción es una forma en la que se encarna un proceso, podríamos decir, arquetípico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Cuando, por ejemplo, volviendo al caso, digamos, del enamoramiento, la persona está viviendo algo que de manera simbólica se parece a un mito. ¿Qué significa símbolo? Para la cultura griega, cuando dos personas se separaban, digamos que partían como una moneda y se separaban, y cuando se volvían a reunir, la reunían como símbolo de que se habían, digamos, reencontrado. Aquí el mito funciona así en ese sentido simbólico. Es decir, cuando una persona está enamorada, está viviendo en su vida práctica y cotidiana la carencia y a su vez, digamos, el recurso, la creatividad, pero cuando lo explica de manera mitológica, está explicando de manera simbólica. Es decir, está uniendo su vida particular y concreta con con un mito. Y para muchas culturas, el mito es una narración sagrada. Es decir, sagrada. Es decir, en el caso del enamoramiento que estamos hablando, cuando una persona está enamorada y cuando lo expresa de manera simbólica y mítica, está hablando de cómo su vida es una vida mortal o una vida, digamos, limitada, pero a su vez cómo está viviendo un mito que es una narración sagrada. Y por eso los mitos, por ejemplo, el caso del mito del amor, es un mito que siempre ocurre. ¿Sí? Uno puede mirar ya pues, en la Ilíada, digamos que la gran guerra es por Afrodita, digamos por París, una historia de amor. Uno puede mirar en la Biblia historias de amor, uno puede mirar en Shakespeare historias de amor, uno puede mirar en la cultura contemporánea historias de amor, uno puede mirar siempre cómo hay historias de amor y cómo van a seguir en el futuro historias de amor, porque es algo que en cierto sentido no cambia. O sea, sí, obviamente cambian las personas que lo viven, pero es como si su narración fuera siempre la misma. Y en ese sentido, es como si la emoción de una u otra manera estuviera atravesada por formas universales. Es decir, por ejemplo, cuando comprendemos la tristeza, estamos, digamos, en cierto sentido en manos de, aquí hablándolo metafóricamente, dioses griegos, ¿no? Saturno, o la furia que hace referencia a Ares, o la risa a Dionisio, o la claridad o el entendimiento a Apolo. Diferente manera, digamos, de entender
las emociones no la ubica únicamente como algo biológico, químico, cerebral, sino que a su vez es algo que está trascendiendo mi vida. Claro, y entonces en ese sentido, ¿qué sería la emoción? Nos preguntamos, ¿para qué sentimos? La respuesta varía. Unos van a decir, digamos que un biólogo puede que diga para adaptarnos, otros puede que digan para defendernos, otros pueden que digan para comunicarnos, otros puede que digan para sobrevivir, otros para aprender. Todas estas finalidades son legítimas dentro de ciertos marcos, pero ninguna agota el sentido de la emoción. La emoción es su profundidad. No sirve a un propósito externo, es decir, no sirve, digamos, a la adaptación de la vida a la comunidad simplemente para servir o aprender, sino que la emoción es su propio fin. La ira no busca algo más allá de sí misma, ni la tristeza ni la alegría. Son movimientos del alma que se justifican por el solo hecho de ser. En ellas, el alma se experimenta, se amplía, se hace consciente. Es decir, el alma se conoce por medio de la emoción. Por eso, el fin de todo conocimiento, digamos, del alma es conocer mediante el sentir. Por eso, cada emoción es una elección del alma. ¿Y qué busca, digamos, en ese sentido el alma? El alma, digamos, busca hacerse por medio de la emoción. ¿Por qué hacerse? Porque en cierto sentido el alma es algo que no está hecho. Y es hasta una explicación poética, simbólica y bien bonita, ¿no? Porque cuando llegamos a este mundo, si nos ponemos a recordar o tratamos de recordar ya es una cierta emoción. Y cuando recordamos esta emoción en cierto sentido siempre nos acompaña. Porque así es como se hace alma. Por ejemplo, la persona que de niño recuerda cómo le gustaba leer y escribir, esto lo va llevando durante toda su vida. Digamos, un escritor puede que lleve esta imagen o esta sensación o esta emoción durante toda su vida y en ese sentido hace alma. Y en ese sentido el alma se hace en él. Y la emoción hace que sea todo un papel en el cual el sujeto, la persona y el mundo conviven. Es decir, aquí lo que podríamos decir es que la emoción nos ayuda a ser alma para a su vez percibir algo que los neoplatónicos llaman el alma del mundo. Cuando nosotros, digamos, nos emocionamos para hacer alma porque el alma se va haciendo a partir de cómo se conoce con las emociones. Por eso, al final, cuando entrevistamos a personas que están en el final de sus días, hacen referencia, la mayoría, no tanto a lo que tuvo, sino a lo que sintió, porque el alma se va haciendo así, a partir de sus emociones. Así se hace ella y busca, digamos, hacerse para conocer y para estar a su vez con un mundo que también es sintiente, con aquello que los neoplatónicos llamaron y Platón llamó el alma del mundo. Bueno, espero que este programa les haya gustado, digamos, interpretar cómo una lección es una lección del alma y cómo esta lección del alma es para que el alma se haga a sí misma. Quiero agradecerle nuevamente a Mario Enríquez por el control master, a Yolanda Barrentes y Diana Torres en la producción sonora, a Laura Chávez en la comunicación, a Alejandro Sepúlveda en la dirección y que podamos hacer alma por medio de aquellas emociones y su relación con los dioses. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. La Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional te invita a conocer y hacer uso de las bases de datos, las bibliotecas virtuales, los gestores bibliográficos y el repositorio institucional. De igual manera ofrece talleres y actividades académicas culturales a las que puedes acceder a través de www.pedagogica.edu.co y en @bibliotecaupn. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.